Saludos, vamos a continuar con el estudio del Apocalipsis del libro escrito por Rubén Irizarry, tomando las escrituras en griego del original. Así que comenzamos ahora con el capítulo 14, verso 1, que dice como sigue: Y vi, y he aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre del Padre de él, que había sido escrito sobre las frentes de ellos. Aquí el Cordero es Yeshua, y Yeshua resucitado, que viene con su séquito, con sus 144,000, que siempre caminarán con él, andarán con él, se moverán con él por todo lugar a donde vaya Yeshua. Y aquí está diciendo que todos estos estaban en el monte de Sión. El monte de Sión se encuentra en Jerusalén, y el monte de Sión es el que está al oriente de Jerusalén, de donde mismo Yeshua ascendió al cielo cuando llegó el momento de regresar al Padre. Esa es la gran bendición que se tiene. Aquí está él regresando al monte de Sión. Así que continuamos. Ahora vamos a leer el verso número 2. Y oí una voz del cielo, como voz de muchas aguas, y como voz de grande trueno. Y la voz que oí, como de arpistas que pulsan en las arpas de ellos. Esta era una voz preciosa. Aquí se nos explica ahora en el verso 3 más información al respecto. Y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Fíjense que en el verso anterior, en el verso 2, se nos había dicho que estaba en el monte de Sión, al oriente de donde se encontraba el templo. Y esta es otra escena en otro lugar, que es delante del trono. Acuérdense que les he enseñado que la Biblia, especialmente en su profecía, no siempre está escrita de forma secuencial. Eso hay que aprenderlo para poder entenderla y poder discernir lo que quiere decir Dios en las profecías. Vuelvo y leo: y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico excepto los 144,000, los que han sido comprados de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque vírgenes son. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron comprados de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Este es un grupo que Dios preparó de forma especial para el Cordero. Acuérdense que cuando llegue el momento de repartición de las funciones que estaremos realizando en el reino de los cielos, unos estarán en unas funciones y otros en otras. No todos estaremos haciendo lo mismo. Como mismo se presenta los seres que están delante del trono y los ancianos que están delante del trono. Hacen cosas similares, pero no exactamente iguales. Verso 5 dice: y en la boca de ellos no fue hallada mentira, sin mancha son. Y vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno
para predicarlo sobre los sentados sobre la tierra, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio es el mismo evangelio que se ha estado predicando siempre, pero en este momento les adelanto para que sigan viendo la expresión del verso 6, para que la sigan analizando. Voy a volvérselas a leer para que se la graben bien. Y vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno para predicarlo sobre los sentados sobre la tierra, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y voy a explicarles ahora a qué se refiere ese evangelio eterno. El verso 7 nos empieza a arrojar luz, que decía con voz grande: temed a Dios y dadle gloria, pues llegó la hora del juicio de él, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vuelvo y leo la parte A, que es la que define cuál es ese evangelio eterno y a qué se refiere y por qué se le llama evangelio eterno, que decía con voz grande: temed a Dios y dadle gloria, pues llegó la hora del juicio de él. Llegó la hora del juicio de él. ¿Y por qué lo llama evangelio eterno? Porque lo que se esté decretando en el juicio eterno de Dios será parte de lo que está escrito en su palabra y será definido por toda la eternidad. Por eso es que es llamado el evangelio eterno. Miren cómo lo dice, tan sencillo. Y vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía un evangelio eterno para predicarlo sobre los sentados sobre la tierra, para predicarlo en el momento en que se esté haciendo los señalamientos de culpa de cada persona y se esté definiendo lo que hay que definir, porque hay muerte segunda y hay seres que serán enviados a la eternidad para juicio, para que estén en el lago de fuego y azufre, en la muerte eterna. Por eso es llamado el evangelio eterno, porque perdura por la eternidad y se señalan en los juicios lo que será la definición del evangelio eterno, que decía con voz grande: temed a Dios y dadle gloria, pues llegó la hora del juicio de él, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro segundo ángel siguió diciendo: cayó Babilonia la grande, la que del vino del furor de su fornicación ha hecho beber a todas las naciones. Fíjense, aquí está haciendo mención de el juicio, y en este caso mencionando juicio sobre Babilonia la grande, que Babilonia la grande es la organización religiosa que estuvo trabajando mano a mano con el anticristo, con el gobierno mundial, para obligar a los hombres a que se marcaran en el dorso de la mano o en su frente, cosa que los conduce a la perdición, porque esa organización religiosa, su función primordial es conducir a la humanidad a la perdición, porque trabaja ligadamente con el reino de las tinieblas, trabaja brazo a brazo con Satanás. Esa organización es una organización del reino de las tinieblas, formada por el reino de las tinieblas. Escuchen el capítulo 13 para que entiendan la explicación completa. Y otro segundo ángel siguió diciendo: cayó Babilonia la grande, la que del vino del furor de su fornicación ha hecho beber a todas las naciones, porque esa organización religiosa trabaja a escondidas sobre todas las naciones de la tierra. Con unas puede trabajar con mucha facilidad, con otras con bastante facilidad, con otras con un poco de facilidad y con otras con casi ninguna
facilidad, pero siempre intenta meterse en ejercer y en introducir su pezuña en los gobiernos de la tierra. Y otro tercer ángel le siguió diciendo con voz potente: si alguien adora a la bestia y a la imagen de ella y recibe una marca sobre la frente de él o sobre la mano de él, también él beberá del vino del furor de Dios, que ha sido mezclado puro en la copa de la ira de él, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y delante del Cordero, porque no estarán de forma que no sean vistos, serán vistos porque estarán delante, pero nosotros reinaremos con el Dios Todopoderoso y estaremos envueltos en su gloria y estaremos disfrutando la plenitud de la gloria de Dios. También él beberá del vino del furor de Dios. Eso es lo que dice el verso 10. Porque si alguien adora a la bestia y a la imagen de ella y recibe la marca sobre la frente de él o sobre la mano de él, va a perderse y estará recibiendo castigo eterno, siendo atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y delante del Cordero. Si alguien adora a la bestia, que es el sistema del gobierno mundial, y adora a la imagen de ella, que representa a la bestia, y recibe la marca, recibirá también los juicios de la ira de Dios y será atormentado en el lago de fuego que arde con azufre. Y el humo del tormento de ellos sube por siglos y siglos, por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni día ni noche los que adoran a la bestia y a la imagen de ella, si alguno recibe la marca del nombre de ella. Esta es la sentencia para todos los que se dejen marcar. Por eso siempre decimos: no se deje marcar. Cuando llegue el momento que lo van a matar, que lo van a degollar, porque eso es lo que van a hacer, tiene que entenderlo. Usted no puede ocultar la palabra de Dios. Lo van a matar, pero va para el cielo. Apréndase eso, grábese eso bien en su mente. Me degollan, pero voy para el cielo. Degollan a los míos, pero vamos para el cielo. Vamos para el cielo. No vamos a negar a Dios. No vamos a desobedecer lo que Dios dice. Dios dice: no te dejes marcar. Yo estoy para cuidarte, para protegerte, te tengo vida eterna, no te dejes engañar por esa organización religiosa diabólica llena de tanta maldad. Y el humo del tormento de ellos sube por los siglos de siglos, y no tienen descanso ni día ni noche los que adoran a la bestia y a la imagen de ella, y si alguien recibe la marca del nombre de ella. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay que tener paciencia. Somos santos, tenga paciencia. Usted es santo, pues obedezca a Dios. Usted es santo, pues santifíquese todavía. Guarde los mandamientos y hágalo con fe. No lo haga dudando. Sea valiente, no sea cobarde. Verso 13 dice: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que en el Señor van muriendo desde ahora. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Sus obras siguen con ellos, lo que quiere decir es que sus victorias siguen con usted. Sus victorias, sus triunfos sigue con usted. Y sigue usted con los pensamientos que desarrolló aquí en la tierra, pero llegará un momento en que esos pensamientos que causan cierto dolor o incomodidad serán borrados de su corazón.
Y verso 14 dice, y vi y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo de Hombre. Este es Yeshua, que tenía sobre la cabeza de él una corona de oro, y en la mano de él una hoz afilada. Y la hoz es para cosechar. Y otro ángel salió del templo clamando a gritos con voz fuerte al que estaba sentado sobre la nube. Salió a gritos, pronunciando palabras a Yeshua, al santo y unigénito Hijo de Dios, al Mashiach, clamando con voz fuerte, mandado por Dios, le dice a Yeshua: mete tu hoz y ciega, porque vino la hora de cegar, porque ya está madura la cosecha de la tierra. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó la hoz de él sobre la tierra, y fue cegada la tierra. Fue cegada la tierra por Yeshua, porque él fue quien logró recuperar el dominio de lo perdido con su victoria como Yeshua hombre. Y con el poder de su palabra hizo juicio grande de Dios. Y salió otro ángel del santuario que está en el cielo, teniendo él también una hoz afilada. Y otro ángel salió del altar, que tenía autoridad sobre el fuego, y habló con voz potente al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, pues maduraron las uvas de ella. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la vid de la tierra, y la arrojó dentro del lagar del furor del Todopoderoso. Fíjense, y la arrojó dentro del lagar del furor del Dios Todopoderoso, lo que decía al principio este capítulo 14, que se celebrarían los juicios eternos de Dios. Y la arrojó dentro del lagar del furor de Dios el Todopoderoso, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos por espacio de 1600 estadios. Esto que se está leyendo ahora en el capítulo 14, en su final del libro de Apocalipsis, se refiere al día grande de Jehová, al día grande de Yahvé, al día grande de Yahvé, donde estará Yeshua defendiendo a el pueblo de Israel del inminente intento de muerte de parte del gobierno mundial, donde los tienen reunidos en el valle de Jezreel, allí todos rodeados, pero Yeshua llega y los defiende y pelea contra todo ese ejército con la espada de su boca y los derrota a todos. Y este es el llamado, el día grande de Yahvé, en muchos lugares en la Biblia, desde el Taná hasta el Nuevo Testamento. Esta es la batalla grande de Dios defendiendo a su pueblo fuera de la ciudad de Jerusalén. Y este es el día grande de Yahvé. Y dice que por espacio de 1600 estadios se derrama sangre. Y estos 1600 estadios son 279 kilómetros. Esto lo que quiere decir es que el ejército que estaba rodeando a Israel en el valle de Jezreel estaba en una redondez de 279
kilómetros en el valle de Jezreel. Y para los que entienden un poco mejor esa medida, en millas son 174 millas. Salió gran cantidad de sangre en toda esa región de terreno. Para que se ubiquen los que conocen un poco de geometría, desde la Mona, estableciendo ahora y hablando del archipiélago de Puerto Rico, el archipiélago de Puerto Rico, desde la Mona, que se encuentra al oeste de la Isla Grande, hasta las islas de Vieques y Culebra y todo ese archipiélago, que son más de 44 islas las que tiene, islas e islotes las que tiene Puerto Rico. Desde toda esa región pueden tener idea de cuántos son 174 millas, porque la medida de esa distancia desde La Mona hasta Vieques y Culebra aproximadamente son cerca de 170 millas, un poquito más. Así que Dios les bendiga, prepárense, no se dejen marcar, que viene Yeshua a librarnos y a defendernos. Y cuando llegue el momento de que nos vayan a matar, que nos vayan a degollar, mire, realice eso en su mente. Oh, que no me da miedo, pues usted es un cobarde. Pues usted no es un cristiano espiritual, usted es un cristiano a media. Porque si le da miedo que Dios se lo lleve para el cielo, usted está bien mal, usted está bien ignorante, usted está bien perdido. Tenga cuidado que puede estar perdido. Perdido en conocimiento de seguro está. Perdido en poca fuerza seguro está. Porque no está fuerte, está débil, está medio ignorante. No se crea que está firme, parado, porque usted tiene que saber que en la persecución, en ese gobierno mundial, lo dice la Biblia en muchos lugares, que los pastores no están enseñando, esos son los mayores irresponsables, los responsables de la ignorancia del pueblo de Dios sobre la tierra son los pastores. Así mismo. Tenga cuidado que no se derrame sangre que le salpique a usted, que se pierda gente, que esa sangre lo salpique a usted, porque la sangre que le salpique a usted le otorga lo que recibieron esas personas, porque usted es responsable de la vida de las ovejas. Usted es responsable de conducirlos con la palabra completa, y la mayoría de los pastores están predicando la palabra a medias. A media. Y la inmensa mayoría hablando de bendición, que si riqueza, que si Dios te va a bendecir, y la bendición que habla es la material. Son falsos engañadores esos pastores, predicando un evangelio del reino de las tinieblas. Señor, reprenda a todo pastor impío que enseña el evangelio del reino de las tinieblas. Porque eso es un evangelio del reino de las tinieblas, un evangelio de perdición, un evangelio de muerte eterna. No es el puro evangelio de Dios, no es el puro evangelio de Yeshua. Yeshua no predicó eso, Yeshua no enseñó eso. Usan la Biblia y la acomodan a sus propios intereses, esos engañadores. Dios comience juicio sobre todo ministro que está en esa condición, para que el pueblo no sea afectado, para que el pueblo vea cuál es la verdad. Padre, en misericordia muévete. Impacta y toca a todos los pastores confundidos y hazlos entender. Y como dices tú en los primeros
escritos que le habla a las iglesias cuando dice, y si no te arrepientes, vendré a vosotros y haré juicio sobre vosotros. Asimismo haz con ellos. Dales la oportunidad de arrepentimiento. Crea conciencia en sus corazones. Y entonces, cuando tú determines qué hacer según su conducta, tú haz juicio sobre cada uno de ellos, como tú siempre haces. Pero te solicito que lo hagas porque estoy orando no principalmente por los pastores. Óyeme, no estoy orando principalmente por ti. Estoy orando por los miles y millones de pueblos que han sido engañados y confundidos por unos pocos. Estoy orando por la mayoría del pueblo, no por unos pocos. Porque los unos pocos son los ministros. Pero la mayoría es el pueblo que ha sido engañado, confundido por unos pocos. Y mi oración va primeramente por los muchos, amparándonos también en recoger a todos esos pocos que reaccionen y se arrepientan. Recibe poder de Dios, recibe palabra de Dios, recibe bendición de Dios, que se caigan tus escamas de los ojos, que se limpie tu corazón. Echamos fuera todo espíritu inmundo que te tiene confundido, lo derrotamos y los lanzamos al fondo del abismo, de donde no saldrán hasta que Yeshua y Yahvé diga qué será de ellos. Sea el nombre de Jesús, sea el nombre de Yeshua, sea el nombre de Yahvé, sea el Espíritu Santo de Yahvé glorificado para honra y gloria de Él. Sea Dios con todos ustedes. Esta es una oración de amor. Es rígida porque la palabra es así. Yo no la adorno, yo no la ablando. Es ahí como va. Porque es ahí como está escrita. Yo no la escribí. Así que usted pelee con Dios si quiere pelear. Dios les bendiga, es lo que yo le he hecho. Yo les amo, por eso hago todo esto. Usted no sabe todo el tiempo que yo he dedicado a estudiar el libro de Apocalipsis. Y no solo el libro de Apocalipsis, la Biblia completa, porque para entender el libro de Apocalipsis hay que estudiar la Biblia completa, pero meditarla, no es leerla, es meditarla. El libro del Apocalipsis yo lo he leído cientos, posiblemente más de 1000 veces, y no leído, sino estudiado y escudriñado. Desde antes de 15 años. Cuando antes de 15 años, cerca de 14, le dije al Señor, porque yo había querido entender lo que decía el libro del Apocalipsis y empecé a leerlo. Empecé a leer el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, y yo como que entendía, yo estoy entendiendo esto. Voy bien por aquí, estoy entendiendo algo. Pero cuando empecé a leer el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, llegué al 9 y dije, Señor, no puedo más, yo no entiendo esto. No puedo más. Y lo intenté varias veces y no, Señor, pero es que no logro entender esto, Señor. Yo quiero entender lo que tú quieres decir aquí, ¿qué es esto lo que quieres decir? Y en una de mis muchas veces de intentos, que pues empecé a leer repetidamente los primeros 4 capítulos y después seguía y me daba cuenta que no leía más nada y dije, déjame seguirla leyendo completo a ver si entiendo algo más, y al final empecé a entender un poco más y dije, ay, qué bueno, entiendo algo más al final, pero en el medio, en la inmensa mayoría no estoy entendiendo nada, Señor. Y después en otra ocasión volví a entender el libro del Apocalipsis, porque no fue una vez, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, fueron decenas de veces, aún con 14 años y menos también, porque yo empecé a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, desde que tenía 7 años. Mucho los evangelios, el Nuevo Testamento lo leía completo, y yo decía, pero llegué aquí ahora al final, Apocalipsis, esto yo no lo entiendo, Señor. Y en uno de mis intentos estudiando el libro del Apocalipsis, cuando llegué al capítulo 5, dije, Señor, aquí llegué de nuevo a donde yo no entiendo nada. Me dijo el Señor,
lo entenderás después. y dejé de estudiarlo en ese momento. Ok, obedecí, lo entenderé después. Y después llegó el momento, porque seguí después. Y después yo lo estudiaba mientras era adolescente y teenager. Sí, porque yo siempre seguí leyendo el Nuevo Testamento principalmente, que era lo más que yo entendía. El Antiguo Testamento yo no lo entendía mucho, pero lo entendía también. Y me gustaban los salmos. Y yo me deleitaba leyendo los salmos. Ah, qué lindo es esto. Y el otro libro que me encantaba eran los proverbios. Ah, qué libro maravilloso. Yo asimilaba y digería el libro de los proverbios. Esto es lo que me gusta a mí, Señor. Los salmos y los proverbios. Ah, qué lindo estos libros, Señor. Y los salmos, y en los salmos hay tanta información. En los salmos hay tanta profecía, que si usted se empieza a leerlo se va a dar cuenta. Si usted aprende de profecía, cuando lea los salmos va a haber tanta profecía. En los salmos hay inmensidad de profecías. Muchas. Y mesiánica, gran cantidad. Así que pues yo seguí preparándome, y aquí me tiene Dios sacrificándome por ustedes. Mire que yo me he dicho, pues, Señor, te voy a obedecer, porque mi vida es tuya, yo no tengo vida. Mi vida es tuya, yo soy ingeniero y no me dedico a ganar dinero como ingeniero. Todo lo he negado, todo lo he tirado a la basura. ¿Y cuántos por ahí que no tienen recursos y se pasan esforzándose por hacerse ricos? Y yo pudiendo ser millonario, no he buscado ser millonario. No está en mis metas está hacer lo que Dios me mande a hacer. Y aquí estoy. Así que te tuve que contar eso para que conozcas un poco más de mí. Y son muchas las experiencias que yo tengo, ¿sabes? Que he contado algunas de ellas. Pero aquí lo que estoy es hablando de la revelación del Apocalipsis que Dios me mandó a hacer. Y este libro que estoy yo usando lo escribí yo. Esta yo lo llamo la nueva versión de Rubén Irizarry del 2019. Lo llamo la nueva versión porque es nueva. Y porque yo la escribí directamente del original en griego. Utilizando el original el griego, no ninguna otra versión del Apocalipsis. La original usé. Así que esos datos, pues, se los doy, que no acostumbro a hablar mucho de mí, porque, pues, puedo mencionar muchas cosas, pero no es lo que me interesa. Así que busque de Dios, métase de lleno con Dios, métase de verdad con Dios, para que lo conozca más de lo que lo conoce, porque la mayoría del pueblo de Dios conoce bien poco a Dios. Y hay que fortalecerse para lo que viene, porque lo que viene es duro. Usted está bien entrenado como buen soldado, porque viene fuerte, lo que viene es fuerte, lo que viene es duro. No es una guerrita de palito, no, es una guerra terrible lo que viene, una guerra de fuerza en el espíritu para vencer, en espíritu, alma y cuerpo, y tener victoria y poder salvar a los de uno y llevar la palabra a los demás para que se salven también. Eso estoy yo haciendo. Dios le bendiga. Si alguno me quiere contar alguna experiencia, la puede escribir ahí. Dios les bendiga.